Imaginémonos 1994. El priismo, el neoliberalismo en todo su apogeo. 1994, año en el que Carlos Salinas de Gortari elimina del camino del priismo a Luis Donaldo Colosio y a su compadre José Francisco Ruiz Massieu. 1994, año en el que Ernesto Zedillo se hace de la presidencia, un Ernesto Zedillo gris, quien pacta con Diego Fernández de Ceballos, y no me sorprendería, incluso hoy con el traidor de Cuauhtémoc Cárdenas, el llegar a ser presidente de México. Han pasado muchas cosas en esos 30 años. En el 2000, una supuesta transición, un cambio de régimen, un cambio de gobierno. Llegaba un bigotón, un señor alto y mal hablado, un señor que se decía de campo, una chachalaca bigotona que resultó estar bastante atoloachada y con el paso del tiempo también bastante pacheco. Este señor decía que él sería quien eliminaría al PRI, pero 23 años después, hoy incluso le echa porras al revolucionario institucional. ¿Cómo cambian las cosas en 5 lustros, más o menos? Posterior a la chachalaca bigotona atoloachada, llega un enano, un espurio, a la presidencia. Y llega precisamente por los acuerdos obscuros entre la chachalaca bigotona atoloachada y también la delincuencia organizada, también sumándose con el PRI. Felipe Calderón, de 2006 a 2012, se autonombra prácticamente presidente de México. Se da uno de los mayores robos en cuestiones democráticas de nuestro país, en donde le roban de manera vil la elección al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es precisamente en ese ínter del 2006 al 2012 en el que México estalla por encontrarse en un polvorín en las manos de Genaro García Luna, Felipe Calderón, Eduardo Medina Mora y compañía. Y el PRI seguía reinando en gran parte del país. Los gobiernos del PAN y el PRI se alternaban los estados, se alternaban el poder. La Cámara de Diputados, al unísono con la Cámara de Senadores, aplaudían todas las propuestas del Ejecutivo. Era el supremo poder conservador en contra del pueblo mexicano. El número de pobres crecía, el número de millonarios obviamente disminuía y estaba solamente enfocado en unos cuantos que se beneficiaron de la privatización de ferrocarriles, de teléfonos y todo lo que pudieron privatizar. Como decía Laida Sansores, no privatizaron a su madre porque esa ya era suya, pero si les hubieran dejado, lo hacían. Pasó el 2006 a 2012 con más pena que gloria. Un México manchado de sangre por las políticas de Felipe Calderón y sobre todo el encubrimiento de a los grupos de la delincuencia organizada. ¿Y qué creen? En 2012 se regresa al viejo prianato, a un muñeco ventríloco de Carlos Salinas de Gortari. Un presidente sin chispa, un presidente que ganó por un copete, por todo el apoyo de Televisa y las encuestas infladas de Ciro Gómez Leiva. Un presidente que repartió dinero a lo bestia. Repartió tarjetas a lo tarugo, muy a su estilo. Y precisamente de esa manera, de 2012 a 18, el PRI se vuelve a hacer del gobierno de México. Pero en ese ínter, hace aproximadamente poco más de una década, se crea un movimiento llamado Movimiento de Regeneración Nacional. Un movimiento que busca una nueva estructura política. Un movimiento que busca un gobierno de abajo. Un gobierno que emane del pueblo y para el pueblo. Y por el pueblo. Y no un gobierno que se sirva solamente del pueblo. Este movimiento fue creado
por Andrés Manuel López Obrador, encabezado por él. Pero detrás de él hay grandes mexicanos y mexicanas que han formado parte de este movimiento y que hoy gobiernan 23 estados. 90 millones de mexicanos hoy forman parte de la transformación de la vida pública del país. En 2018, esa transformación se conoce como la cuarta. Obviamente, hablando de la independencia, la reforma, la revolución y ahora esta transformación pacífica. Una revolución de conciencias en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador, como pastor, como guía, nos está dejando muchas enseñanzas. Pero la enseñanza primordial es que unidos podemos derrotar a cualquier monstruo, incluso al monstruo del revolucionario institucional. Hoy el PRI adolecen de todo. Por un lado, el PAN, por ejemplo, no tiene militancia. El PAN, gracias a las leyes bastante flexibles en materia electoral, es que mantiene registro. Pero si viviéramos en otros lugares en donde la democracia fuera preponderante, al PAN ya lo hubieran mandado a importunar a su ascendiente materno. Y por el otro lado, el PRI. El PRI todavía mantiene militancia, porque el PRI se hizo a base de chanchullos, a base de, sofocar a los que menos tienen y sobre todo extorsionarlos. Y por eso todavía tiene un número importante de militantes, activos e inactivos. Pero es desde que llega Alejandro Moreno en 2019, la fecha en la que el PRI entra en su peor debacle. Una debacle que nosotros tenemos la responsabilidad de darla por finiquitada. Una debacle que nosotros tenemos la responsabilidad de acabarla. Esa es la responsabilidad del pueblo. Acabar con el PRIAN a través de la democracia. Hoy es más que claro. Precisamente hoy, unos días después de que se conmemoró el 5º aniversario de la victoria de la Cuarta Transformación, 3 de julio, el PRI demuestra que está en su peor momento. Hoy renuncian al partido personajes que eran emblemáticos en el gobierno de Enrique Peña Nieto y muy cercanos al salinato. Entre ellos su ahijada, Claudia Ruiz Massieu, que hasta hace algunos días todavía aspiraba con ser la candidata del Frente Amplio opositor a la presidencia en 2024. Pero también renunciaron un exgobernador del Estado de México como Erubiel Ávila, parte del grupo Atlacomulco, y el exsecretario de Gobernación de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong. Personajes que serán seguidos de muchos priistas. El priismo hoy está en su peor momento. Pero eso sí, desde que se inventaron las excusas, se acabaron los tontos. Y es que así llora precisamente Alejandro Moreno. Hoy el presidente hablaba de eso, de la debacle del PRI en la mañanera. Y Alito, de manera bravucona y un tanto, lloriqueada, le contesta al presidente que según él lo peor del PRI está en Morena y que el presidente salió del PRI y el mismo discurso de siempre. Vamos a escuchar un poquito de las tarugadas de Alito. Presidente López Obrador, usted habla como si el PRI fuera igual a Morena, pero déjeme decirle algo, lo mejor del PRI se quedó en el PRI y lo peor que estaba en el PRI está de su lado. No mentir, no robar y no traicionar es letra muerta en su gobierno y en su partido, porque usted hoy tiene en algunas embajadas y en su gabinete a personas que antes llamó mentirosos, ladrones, corruptos y traidores. Y no lo digo yo, usted y su partido lo han dicho todos los días. Pero usted militó en el PRI, incluso 3 de sus corcholatas militaron en el PRI. Deje de culpar al partido de que no le salgan sus caprichos y sus ambiciones personales. Su gran error ha sido politizar la desgracia de los mexicanos, alimentar la pobreza y la desigualdad para impulsar su discurso de odio y división. Por eso ya no les creen, por eso el pueblo ya no confía en ustedes. Fueron muy hábiles para ilusionar a la gente, pero han sido mejores para decepcionarla. Y lo peor, meterse con lo más valioso que tienen las y los mexicanos, la seguridad de las familias. Están desesperados porque van a perder en el 2024 y eso los lleva a recurrir a las maniobras más bajas y reprobables para debilitar a nuestro partido y quererlo hacer
en el Frente Amplio por México. Pero vamos a dejarlo claro, quienes hoy se van del PRI lo hacen porque saben que en este partido se acabaron los militantes de primera y de segunda y se acabaron darle espacio a los que chantajean y nunca trabajan por la militancia. El PRI no volverá a ser de quienes solo buscan el cargo, se sienten intocables y se resguardan tras un escritorio o un teléfono celular sin despeinarse. Nuestro partido es de militantes de a pie, que están bajo la lluvia y bajo el sol, que dan la batalla en el territorio y que lo defienden en lo público y en lo privado. Nuestro partido construye con la ciudadanía, no finge como sus corcholatas contar con su apoyo en campañas anticipadas y que solo representan el despilfarro de los recursos públicos. Lo dejamos claro, en el PRI y en el Frente Amplio por México estamos más unidos que nunca, con apremio y sin descanso, con firmeza y decisión defenderemos al pueblo de México, su libertad y su democracia. En el PRI estamos listos para enfrentarlos, no nos van a doblar y les vamos a ganar en el 2024. Y aquí estamos, los que queremos un México distinto, un México... Ahí está, mis queridos amigos. Alito echando culpas. Alito diciendo es que lo peor del PRI, que el gabinete, que las corcholatas estuvieron en el PRI. ¿Era eso? ¿O estar en el PAN? ¿Era eso? ¿O no pertenecer a la política mexicana? Porque el PRI, eso es lo que hacía. El PRI compraba conciencias, compraba partidos. Por eso muchos partidos desaparecieron en ese ínter. Pero hoy la gente está más avispada. La gente está más despierta. Tan solo el 1 de julio pasado, el sábado pasado, estuvimos más de 250,000 almas refrendando el apoyo a la Cuarta Transformación en el Zócalo de los mexicanos. Esto al grito de ¡Viva México! Y de es un honor estar con Obrador. Así las cosas hasta este momento, mis queridos amigos, con este PRI que está cada vez peor, que está cada vez más enterrado y que gracias a Alito lo está acabando. Nada más por eso podemos decirle gracias a Alito Moreno y también gracias Laida Sansores por exhibir las corruptelas de Alito. Ojalá Osorio Chong tenga los suficientes pantalones porque él ha de saber también estas corruptelas y lo exhiba como lo ha hecho Laida Sansores en los martes del Jaguar. Mientras tanto, Alito sigue impune por aquello del fuero. Por eso es importante aprobar el Plan C en 2024 de la reforma electoral y la reforma política, para que ya en 2024 desaparezca el famoso fuero y gente como Alejandro Moreno no quede impune ante los señalamientos de robo y de todos los delitos que haya cometido. Así las cosas, mis queridos amigos. Nos vemos al ratito. Espero que si les gustó el video, nos dejen sus likes, sus comentarios y compártalo para que más gente se entere de noticias como esta. También los invito a que se suscriban al canal y activen las campanitas de notificaciones para recibir más noticias. Recuerden, yo no soy ni fifí ni chayotero. Yo soy Cocinando la Noticia y espero verlos en el próximo video. Les prometo, se pondrá bueno. Va que va.